Sí, nos indica. Perfecto. Vale, pues seguimos, Emilio, cuando quieras. ¿Cómo podemos percibir que esas formas de luz que están en nuestro entorno, que nos están acompañando, tienen que ver con eh, personas, entre comillas, que conocimos, que estuvieron en este plano físico? La única forma que tengo de explicarlo es a través de la fragancia. Es como si esas formas de luz tuvieran una vibración, que es lo que tienen, una vibración, que percibiéramos desde nuestra forma de luz como una fragancia que en nuestra conciencia nos recuerda lo que eran formas físicas y materiales en el plano de la habitación, en el mundo material, en el mundo físico. Es como si, por poner un ejemplo, que es un ejemplo bastante lejano, ¿no? Porque no estamos hablando de temas materiales, pero que nos puede servir. Es como si en esta vida física nos llega el olor de un plato de comida que se está preparando, de un guiso que se está preparando. Aunque no sepamos dónde se está haciendo el guiso, vamos por la calle y nos llega un olor de una comida que se está preparando, aunque ni siquiera sepamos dónde se está preparando esa comida, al llegarnos ese guiso, a mí me gusta decir, porque me gustan mucho, un guiso de lentejas, es como si las lentejas aparecieran en tu cabeza, es como si las vieras, ¿no? Y si te coge a una hora del día en la que llevas ya un poco de hambre, casi te puedes imaginar el plato de lentejas y que te las vas a comer, ¿no? Es decir, es la fragancia y esa fragancia hace que se forme esa imagen, ¿no? Pues bien, en el vestíbulo hacia el plano de luz, en el contexto que estamos comentando, esas formas de luz tienen una vibración, una fragancia que hace que percibamos que son, por ejemplo, formas de luz que se corresponden con seres queridos en nuestra vida física. Seres queridos que desencarnaron antes que nosotros y que ahora que nosotros hemos desencarnado, pues salen a nuestro encuentro para acompañarnos hacia el plano de luz. En mi experiencia cercana a la muerte, por ejemplo, percibí con claridad que dos formas de luz que estaban conmigo acompañándome eran quien en esta vida física habían sido mi padre y mi madre, que habían fallecido muchos años antes y que estaban ahí acompañándome. Y no solamente te acompañan, sino hay como una comunicación, ya empieza a haber una comunicación que no es una comunicación obviamente física, material, sino que es en el ámbito de la conciencia. También podemos percibir que estamos acompañados de referentes espirituales que podamos tener. Si en nuestra vida hemos tenido alguna especial inclinación por algún personaje espiritual, por alguna figura espiritual, ahí podemos percibir que también se realiza el acompañamiento, que no solamente son formas de luz correspondientes a seres queridos en nuestra vida física, sino también esas referencias espirituales. En mi caso, por ejemplo, admiro enormemente, ¿no?, a San Juan de la Cruz, ¿no?, a Juan de Yepes, más conocido como San Juan de la Cruz, pues percibir que también está ahí acompañándote en ese momento tan importante. Y es así como accedemos al plano de luz, insisto, como acabo de comentar, cuando ya todo nuestro tema físico y etérico, energético, han quedado en la habitación de la vida del plano físico, disuelto o en disolución, cuando en el vestíbulo que es el tránsito hemos disuelto nuestro mundo emocional y mental y entonces ya nuestra dimensión álmica y espiritual entra en esa habitación del plano de luz que, como antes decía, en el cristianismo se llama cielo y en la tradición oriental se llama Devachan. Y lo del cielo es una bonita expresión, muy realista, entre comillas, porque evidentemente cuando se accede a ese plano de luz, nuestra dimensión álmica espiritual, ya sin envoltura física, produciéndose además el encuentro maravilloso con las dimensiones álmicas de seres queridos que habían fallecido antes que nosotros, todo eso pues genera en el desencarnado, genera en nuestra dimensión álmica pues un estado de felicidad, no ya de alegría, es algo más profundo, es algo más completo, también de paz y también de armonía. Es así como podríamos sintetizar, por tanto, este camino precioso desde la habitación de la vida en el plano físico a la habitación de la vida en el plano de luz, pasando por el vestíbulo, que es el tránsito. Mi relación con Cristo Jesús en el momento presente, en el momento actual, es de una tremenda intensidad.
en el sentido de que modestamente, muy modestamente, intento dar testimonio de él, de su vida, de su obra, como él supo darla de una forma grandiosa de el Padre. Él da testimonio del Padre, como él dice, modestísimamente yo intento dar testimonio de él. Estoy absolutamente convencido de lo que Pablo de Tarso nos enseñó, el hecho de que, decía Pablo de Tarso, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Creo que esa es, por así decir, la meta a la que estamos convocados y llamados todos los seres humanos y, por tanto, en el momento presente, yo que no tengo un credo religioso, porque no soy una persona religiosa, no tengo ninguna creencia en ninguna iglesia, pero sí me considero una persona espiritual, entre comillas, y esa espiritualidad la vivo plenamente de la mano y en el camino marcado y enseñado por Cristo Jesús. De pequeño, no voy ahora a contar mi vida, pero de pequeño, cuando digo de pequeño me refiero hasta mi adolescencia, 15, 16 años, para mí la figura de Jesús era muy importante. Una vez que ya entré en la universidad, empecé por los derroteros de la vida, fue como lo que yo digo entrando como el río Guadiana, que hay un momento determinado que se sumerge y no se ve. Yo tuve una vida también, tuve una serie de años de río Guadiana sumergido. Lo espiritual quedó como enterrado por todas las circunstancias de la vida. Hay un momento determinado en el que, gracias a la propia vida, ese Guadiana vuelve a aparecer y en ese camino, poco a poco, la presencia, la figura de Cristo Jesús vuelve a tener protagonismo en mi vida, poco a poco. Y esto tuvo una especie de gran albadonazo en la experiencia cercana a la muerte, porque en esta experiencia cercana a la muerte que viví el 29 de noviembre del año 2010, donde yo ya era una forma de luz, acompañado por otras formas de luz, como antes compartía, y estaba ya entrando, a punto de entrar en el plano de luz, en la habitación de la vida, que es el plano de luz. En ese momento, poco antes de entrar, lo que percibí y percibimos todos, entre comillas, es que algo enorme, de una enorme potencia, de una enorme grandeza, se estaba aproximando. De tanta potencia y de tanta grandeza que nuestras formas de luz empezaron como a resplandecer más, empezaron como a destellear, ¿no? Yo veía las otras formas de luz destellear, la mía también destelleaba y percibimos con claridad que era debido a la presencia de algo que se estaba acercando. Y ese algo que se estaba acercando hay un momento concreto en el que es como si nos envolviera, es donde ya ese resplandor incrementa de una forma tremenda y en ese mismo instante es como si esa cosa, esa gran fuerza que nos había envuelto, se centrara, de alguna forma se pusiera delante mía como forma de luz, desde luego, y yo lo que percibía ahí, por la misma fragancia que antes compartía con relación a mi padre y a mi madre, lo que percibía ahí con toda claridad es a Cristo Jesús. Percibí un Jesús de Nazaret un poco más alto de lo que en la iconografía religiosa se suele representar, más fuerte también, eso sí, con su melena de pelo que le llegaba casi a los hombros y con una cara indescriptible y que desde luego se me quedó las dos grandes referencias de esa faz que pude contemplar en esa forma de luz, la autoridad y el amor y la autoridad. Un enorme amor y una autoridad que no es la autoridad de lo que aquí llamamos autoridad, no es la autoridad de la presencia, el percibir con claridad que ahí estás ante algo inmenso, que ahí tienes delante la divinidad misma, ¿no? Es algo que te traspasa, por así decir, ¿no? Los griegos antiguos diferenciaban muy bien entre potestas y autoritas, ¿no? La potestad es el cargo, es el mando que tú tienes porque tienes un puesto determinado. No, ahí yo no estaba hablando de potestas, estaba hablando, había la presencia de una autoridad divinal, en definitiva. Y esa forma que yo percibo claramente, que es la de Jesús de Nazaret, se dirige a mí, se interesa por mí, me pregunta, no por mi mundo físico, que ya no existe, pero sí en mi esencia, me plantea, y en el ámbito de la conciencia, yo percibo la comunicación y me plantea cómo me encuentro desde el punto de vista de si estoy en paz, de si estoy en armonía. Yo le contesto la verdad, yo estaba viviendo toda esa experiencia con una enorme paz, con una enorme armonía,
Y cuando le respondo que sí, me dice a continuación, ¿y si volvieras? ¿Seguirías en esa paz y seguirías en esa armonía? Y yo le respondí, la verdad, digo, sí, creo que sí. Dice, pues entonces, si no tienes inconveniente, vuelve. Y algo en mí tuvo también que decir que sí, porque en ese mismo instante me encuentro en la cama de la UCI, del hospital, donde, entre comillas, se había muerto y vuelvo a renacer. Entonces, claro, después de esta experiencia, si ya desde mi adolescencia la figura de Jesús era importante, en el trayecto del Guadiana sumergido había como desaparecido de la escena, pero vuelve a aparecer en un momento determinado y culmina en esta ECM en el año 2010, a partir de ahí podríamos decir que la figura de Cristo Jesús ha ido haciéndose cada vez más patente y cada vez más presente en mi vida. ¿Qué es exactamente lo crístico? Esto es larguísimo de compartir. Para los que estén más interesados, yo invitaría a ver un vídeo monográfico que hace muy pocos días he compartido en el canal de mi buen amigo Sergio Marina, que está dedicado específicamente toda la charla, todo el tiempo, la hora que compartimos, va dirigido a entender lo que es Cristo y lo que es lo crístico, pero podríamos decir que lo crístico es el Padre, aquello que no tiene origen, lo que el diccionario de la Academia Española de la Lengua llama Dios, aquello, Dios, que no tiene origen, es origen de todo lo originado. Y al ser origen de todo lo originado, por cierto, se encuentra presente inmanente en todo lo originado. Es el espíritu que hay en nosotros, la divinal esencia que decía San Juan de la Cruz, que está en nosotros. Pero fijaros, amigos y amigas, aquello que no tiene origen y que llamamos Dios, es origen de todo lo originado. ¿Cómo lo origina? Por su propia vibración. Aquello no tiene evidentemente forma física, aquello no cabe en ningún concepto mental, no puede ser definido bajo ningún prisma humano. Los sabios de antiguo lo llamaban el vacío plenum, porque siendo vacío es todo. La ciencia actual se acerca a él también hablando de un vacío, pero un vacío que es una especie de número cero, porque el número cero es cero, pero contiene todos los números, porque el 1 y el menos 1, el 2 y el menos 2, el millón menos el millón, siempre que los números están en simetría, con el más y con el menos, todos están en el cero, ¿no? Ese cero es vacío, entre comillas, porque no cabe en nuestra concepción mental, pero es todo. Y desde ese vacío, por su propia vibración, todo se origina, todo se crea. Pues bien, esto es lo que desde el punto de vista del cristianismo se llama el verbo, la vibración del Padre, el verbo. Desde el punto de vista oriental se le llama la emanación, también se le llama om, la vibración profunda que todo lo origina. La astrofísica lo llama la fluctuación, la vibración del vacío. Pues bien, eso es Cristo. Cristo es el verbo, Cristo es la vibración del propio Padre. Por eso precisamente Jesús de Nazaret en sus enseñanzas nos dice, el Padre y yo somos uno, porque la voz mía es Emilio, esta voz que está aquí saliendo de mí, soy yo evidentemente, con lo que la vibración, el verbo y el Padre, el Hijo, la vibración, el Hijo, el verbo y el Padre son lo mismo, el Padre y yo somos uno. Pero hay otro pasaje en los Evangelios donde nos dice, pero el Padre es más que yo. Y puede parecer contradictorio, pero no lo es. La voz mía y yo somos uno, pero yo soy más que la voz porque puedo estar callado. Si me callo, no hay voz, con lo que la voz y yo somos uno, pero yo soy más que la voz. La voz, el verbo, el Hijo nos dice eso. El Padre y yo somos uno, pero el Padre es más que yo. Y queda por resolver una cuestión preciosa, que es cómo algo que es absolutamente sin forma, absolutamente abstracto, es una fuerza inmensa cósmica, es la vibración misma de Dios que origina todo lo originado, cómo puede encarnarse, cómo puede precipitarse en un modesto planeta y en una persona, en un planeta de los miles de cuatrillones de planetas que hay en este universo. ¿Cómo y para qué? Esto plantea un tema precioso que también tiene que ver con el amor. Una humanidad que se ha alejado y que se ha alejado más y que se ha alejado más de la divinidad.
una humanidad que ha caído en el pecado. Recordar que pecado etimológicamente significa alejamiento, no significa castigo, no significa culpa. Pecado significa alejamiento. El denominado pecado original del que tanto se habla es alejamiento. Es como decía, la palabra que se utiliza en los textos cristianos es del griego clásico y es una flecha que se tira y que en lugar de dar en la diana se aleja. No da en la diana y se aleja, se aleja. Así estaba esta humanidad, así estaban nuestras almas alejándose, alejándose, alejándose. Y hay un momento determinado en donde el puro amor hace que lo que es absolutamente impersonal, lo que es absolutamente abstracto, se plasme, se precipite en un ser humano. Esto, curiosamente, lo explica muy bien el hinduismo, porque el hinduismo nos dice que las grandes fuerzas cósmicas tienen la dimensión nirguna, impersonal, porque son grandes fuerzas, pero tienen la capacidad, tienen la dimensión saguna, que le llama el hinduismo, que es la de hacerse presente. Y el caso del Verbo, el caso de Cristo, el caso del Hijo, tiene la capacidad de precipitarse cuando se dan las condiciones oportunas. Esto sería para hablarlo largo y tendido. No se da por casualidad, tienen que darse las circunstancias oportunas en el momento conveniente, de la misma forma que una nube no desparrama el agua de cualquier forma, tiene que haber una temperatura, tienen que darse unas condiciones atmosféricas para que la lluvia se precipite. Pues bien, lo crístico se precipita sobre un ser humano, por tanto sobre la humanidad y por tanto en este planeta, cuando se da una serie de circunstancias muy específicas que posibilitan esa precipitación. Esa precipitación se realiza en un gran ser humano, una gran alma encarnada, que era Jesús de Nazaret, que cuando va a cumplir 29 años vive esa experiencia ya de plenitud única, donde lo crístico se precipita en él. Eso es lo que se simboliza en el bautizo en el río Jordán, y a partir de ahí vivimos la transformación de Jesús en Cristo Jesús. Y durante ese tiempo lo que hace Cristo Jesús es una vida pública de amor dedicada a darnos sus enseñanzas, a darnos una enorme cantidad de mensajes también para los tiempos finales de esta generación humana, no solamente para cada uno, sino para la humanidad como colectivo. Y lo que es más importante, impregna de lo crístico la conciencia humana, impregna de lo crístico la conciencia planetaria. Y aquí estamos cada uno de nosotros, almas encarnadas, pudiendo salir del alejamiento porque el evento crístico se produjo. Si ese evento crístico no se hubiera producido, la vuelta al hogar, el retorno a lo que realmente somos, el volver otra vez a percibir lo divino y lo sobrenatural, que nuestras almas de verdad puedan gozar la plenitud, hubiera sido imposible. Es lo que en terminología religiosa se llama la salvación, pero no hay que entenderlo, repito, en términos de culpa o de castigo, hay que entenderlo como un inmenso acto de amor que abre una puerta que estaba cerrada, una puerta que está ya abierta. Ahora, lógicamente, depende de cada uno de nosotros el aprovechar que la puerta está abierta o no, y en ello andan nuestras almas. Nuestras almas que desencarnan y encarnan llevan una larga cadena de vidas. Es un ciclo evolutivo, álmico, que vive cada alma. Pero no podemos olvidar que además del ciclo personal, el ciclo individual de cada alma, hay ciclos que son colectivos. Hay ciclos colectivos que los conocemos bien, el día y la noche, los años, los ciclos anuales, pero hay ciclos que son espirituales. Y a esto, antes hablábamos de Cristo Jesús. Cristo Jesús es muy explícito. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, hay un diálogo interesantísimo, porque los que están con él le preguntan cómo será el final de los tiempos. Y él le responde diciendo, no, no se trata del final de los tiempos, la vida no va a terminar, la tierra no va a terminar, la humanidad no va a terminar, lo que sí va a terminar es esta generación humana, entendiendo por generación un ciclo humano que termina para que empiece otro nuevo ciclo. Un nuevo ciclo, eso sí, que Jesús es específico al máximo cuando habla de ello, y también los textos cristianos,
un ciclo que tendrá, por así decir, una mayor frecuencia vibracional. Estamos en este ciclo humano, en esta generación humana, y esto va a terminar para que vivamos un nuevo ciclo humano que tiene una mayor frecuencia vibracional. A este ciclo humano de mayor frecuencia vibracional es a lo que se le llama la nueva humanidad en una tierra restaurada. ¿Por qué se le llama nueva humanidad en una tierra restaurada? Porque lo que va a suceder aquí, para que de este ciclo pasemos a este, fijaros que hay como un ascensor para que subamos de este ciclo, subamos a otro de mayor frecuencia vibracional, lo que va a ocurrir es que vamos a vivir lo que el cristianismo denomina la parusía, y esa parusía, su fenómeno más material, más evidente, va a ser un ascenso de la frecuencia vibracional de la Madre Tierra. La Madre Tierra que nos cobija, este ser maravilloso en el que se desarrolla nuestra experiencia humana, hay un momento concreto en el que asciende vibracionalmente. Está en esta vibración y va a tener una mayor frecuencia vibracional. Esto tiene que ver con lo que se nos dice en la ciencia, que se nos habla de que la Tierra tiene una frecuencia vibracional. Ahí están las aportaciones, por ejemplo, de Schumann, lo que se llama la resonancia Schumann. Y la Tierra está en un proceso, desde el evento crístico precisamente, desde ese momento, está en un proceso de incremento de su frecuencia vibracional que es muy paulatino. Es como un vaso que se va llenando gota a gota, gota a gota, gota a gota. Y habrá un momento determinado en el que habrá una última gota que desbordará el vaso. Y cuando se desborde el vaso, la Tierra vivirá ese aumento de frecuencia vibracional. A partir de ahí, ¿qué sucederá con los humanos? ¿Qué sucederá con las almas encarnadas? Pues que tendremos la oportunidad también de vivir en esta tierra de mayor frecuencia vibracional. ¿Qué requisito se necesita para eso? Muy sencillo. Tenemos que tener sintonía vibratoria con la vibración nueva de la Tierra. Si no tenemos sintonía vibracional con la nueva frecuencia vibracional de la Tierra, no podremos estar en ella porque seremos incompatibles vibracionalmente. ¿Y cómo conseguiremos o cómo conseguimos el tener la frecuencia vibracional adecuada para subir el ascensor, para poder estar en esta tierra restaurada? Pues es lo que Jesús nos enseña. Oye, tenéis que nacer de nuevo, tenéis que llevar una práctica de vida cada vez más coherente como lo que somos. Yo me atrevería a decir, Rosa, amigas y amigos, que no se nos pide nada extraordinario, que para estar en condiciones de poder estar en esta humanidad nueva, en la nueva frecuencia vibracional adecuada con la tierra restaurada, de lo que se trata, por decirlo en palabras de un paisano mío que vivió hace ya años, don Antonio Machado, él en su autorretrato decía, soy una buena persona, un buen hombre, en el buen sentido de la palabra. De esto se trata, de ser buenas personas en el buen sentido de la palabra. No se nos pide que seamos santos. Para estar en esa nueva humanidad, las almas no tienen que estar santificadas, pero sí se nos pide que hagamos un recorrido ahora que estamos aquí para que podamos vivir la experiencia de la nueva humanidad, que vayamos ya viviendo como antesala de esa nueva humanidad, siendo buenas personas que no están en el egocentrismo, en el servicio a mí mismo, yo y los míos, aquí lo importante soy yo. Esta gente que dice en la Tierra no es el centro del universo, pero yo sí. En la Tierra ya sabemos que no es el centro del universo, pero yo sí soy el centro del universo. Todo es para mí, las personas, las formas de vida de la naturaleza, todo está a mi servicio. Ese egocentrismo, ese egoísmo, ese materialismo, esa deshumanización, esa desnaturalización, no caben, no es posible que un alma que encarnada vive bajo esos parámetros participe de la nueva humanidad. No es posible. Lo estoy todo esto resumiéndolo muchísimo, hablando muy coloquialmente y muy sintéticamente. De esto se trata. Pues bien, cuando yo comparto la idea de que nos quedan 1 o 2 telediarios, lo que transmito es que este ciclo humano hay señales de que es un ciclo que está terminando y que por tanto nuestras almas que vienen encarnando en la cadena de vida ya no van a tener muchas oportunidades para seguir encarnando
porque este ciclo humano está terminado. Es como un río que sigue su curso, pero aquí hay una catarata, aquí hay una catarata. Y esta catarata marca el final del ciclo. Yo creo que el sonido de la catarata lo podemos ya empezar a escuchar. Cristo Jesús nos dice con claridad, nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a suceder el surgimiento de la tierra restaurada y de la nueva humanidad? Nadie sabe ni el día ni la hora. Nos llega a decir ni los ángeles del cielo, solo lo sabe el Padre. Estamos hablando de ciclos mayores y cósmicos y nadie sabe ni el día ni la hora. Por tanto, no nos empeñemos en ponerle fecha. Ahora bien, estar atentos a las señales, nos dice él. Él nos dice, ¿cuándo llega el verano? Es lo que le dice a los discípulos en Mateo 24. ¿Cuándo llega el verano? ¿Cuándo llega el verano cada año? Pues no se sabe. El calendario nos dice que el solsticio de verano es el 21 o 22 de junio, pero ¿el verano cuándo llega? En mi tierra, en vuestra tierra, ¿cuándo llega el verano? Pues depende. En donde yo vivo, el verano, desde luego, llega mucho antes del solsticio de verano, mucho antes. Aquí en Andalucía llega mucho antes, pero a veces el verano empieza a hacerse presente incluso en mayo o a veces a principios de junio. Nadie sabe cuándo llega exactamente el verano cada año, no tiene una fecha y un día y una hora. Pero Jesús nos dice, mirad la higuera. Cuando la higuera eche hojas, es que llega el verano. La higuera primero echa frutos, después echa hojas. Cuando la higuera echa hojas, efectivamente, eso es señal de que el verano está aquí. Yo aquí a la afuera de casa tengo una higuera, cuando esa higuera echa hojas, es que ya es verano, ya está. No necesito un calendario, la higuera es el signo que me está diciendo que el verano ya está aquí. Estemos atentos a las señales. Pues bien, atentos a las señales, Rosa, atentos a las señales, amigos y amigas, es por lo que me atrevo a decir que a este ciclo humano mucho no le puede quedar. ¿Por qué? Porque las señales de agotamiento son muy evidentes. Es un ciclo humano que, a pesar de que desde el materialismo estamos todo el día hablando de tecnologías y que las tecnologías nos van a traer esto y nos van a traer aquello y que es la inteligencia artificial y que si podemos vivir más años, pero si tenemos ojos para ver, podemos ver que lo que hay detrás de todo eso es más de lo mismo. Un ciclo humano que solamente origina sufrimiento, dolor, no es capaz de avanzar hacia algo nuevo. Es la repetición de ese mismo dolor, de ese mismo sufrimiento, los males de siempre, como nos dice Jesús, los males de siempre con más intensidad que nunca, como estamos viviendo actualmente. Y nos dice, y no solamente los males de siempre con más intensidad que nunca, sino nuevos males que la humanidad nunca antes habría vivido y que se ponen por delante. Hoy tenemos esos nuevos males delante nuestra, la contaminación electromagnética tan tremenda en la que estamos metidos, la cantidad de manipulaciones genéticas e incluso manipulaciones del inconsciente colectivo a través de la abducción de la pantalla, a través de la manipulación por las tecnologías de nuestro mundo emocional y mental, a través de un dominio y un control y un monitoreo a través de esas tecnologías. Estamos con males que antes nunca han existido y que lo tenemos ahora. Y la aceleración del tiempo, amigos y amigas. Cuando el río se va acercando a la catarata, el río se remueve mucho, y hay mucho removimiento actualmente en la humanidad y en el planeta, se remueve mucho y se acelera. Junto con los removimientos, la aceleración. Y estamos en esa aceleración. Y esa aceleración creo que lo podéis percibir muchos de vosotros y de vosotras. El tiempo pasa muy rápido. Esto ya miramos el reloj y los segundos siguen siendo segundos, las horas siguen siendo horas, los días siguen siendo días, pero qué rápido pasa todo. Qué velocidad ha adquirido el tiempo. Esto tiene que ver con el hecho de que ha cogido ya el mando un tiempo espiritual, kairos, lo llamaban los filósofos griegos, cronos, que es el tiempo lineal, ya no es el protagonista, ahora kairos, que es el tiempo espiritual, es el protagonista y esto conlleva una aceleración del tiempo. Por todo esto, expresado brevemente, Rosa, es por lo que percibo que este ciclo humano ha dado de sí lo que tenía que dar. Como el evento crístico ha servido para abrir las puertas del ascensor, percibo que las puertas del ascensor para el nuevo ciclo humano, la nueva humanidad en la tierra restaurada, las puertas del ascensor están ya abiertas y creo que tenemos que aprovechar, más que pensar
en más encarnaciones, etcétera, etcétera. Tenemos que centrarnos y sacarle jugo, tenemos que sacarle jugo a esta vida en términos, como decía antes, no de conseguir diplomas de santo, que no se trata de alcanzar la santidad, que está muy lejos de las capacidades de mía, desde luego, y de la mayoría de nosotros, pero sí de ser buenas personas en el buen sentido de la palabra, vivir de una forma más humana, de una mayor simbiosis y contacto con la naturaleza. De eso se trata, amigos y amigas.